Buenas tardes, mi nombre es Luis Uriel López García, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Actualmente curso el noveno semestre en la carrera Ingeniería Petrolera. Soy alumno del ingeniero petrolero Juan Carlos González Rocha, el cual me imparte la materia de operaciones de tubería flexible 2. El día de hoy les daré una breve introducción hacia la estimulación de pozos con tubería flexible. Bueno, muy bien. Una estimulación se define como el proceso mediante el cual se restituye o se crea un sistema extensivo de canales en la roca productora de un yacimiento, que éste nos sirve para facilitar el flujo de fluidos de la formación al pozo. El proceso de estimulación de pozos consiste en la inyección de fluidos de tratamientos a gastos y a presiones bajas que estos no sobrepasen a la presión de la fractura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de remover el daño ocasionado por la invasión de los fluidos a la formación durante las etapas de perforación y terminación del pozo. Ahora bien, dependiendo del tipo de daño presente en la roca y en la interacción de los fluidos para la remoción de este, las estimulaciones se pueden realizar por medio de dos sistemas. Tenemos estimulaciones no reactivas, así como también tenemos estimulaciones reactivas. Las reactivas. Por el lado de las reactivas tenemos el ácido fluorhídrico, ácido acético, ácido fórmico, así como también el ácido clorhídrico. Estimulaciones no reactivas. Solamente tenemos dos, las cuales son solventes mutuos y solventes aromáticos. ¿Cuál es el objetivo principal de la tubería flexible? Bueno, en el trabajo de estimulación a pozos es para colocar frente al intervalo el productor el fluido de tratamiento sin remover las incrustaciones del aparejo de producción, además evitar inyectar los fluidos contenidos dentro del aparejo de producción. Con esta técnica se evita el daño al yacimiento. Las aplicaciones tenemos tres, las cuales son las siguientes: estimulación de limpieza, estimulación matricial, así como también estimulación selectiva. Aplicaciones en México, en nuestro país. Actualmente en México la mayor parte de las estimulaciones se efectúan en rocas carbonatadas, calizas, como bien se conocen, empleando ácido clorhídrico a diferentes concentraciones. Una menor parte de las estimulaciones se realizan en formaciones productoras de areniscas donde se ha empleado ácido fluorhídrico. En nuestro país, particularmente los yacimientos con rocas carbonatadas, la utilización del ácido clorhídrico es prácticamente el común denominador de las estimulaciones. Sin embargo, la experiencia que han adquirido los ingenieros que realizan estos trabajos, ellos por experiencia propia han notado que no todos los pozos con problemas de producción requieren necesariamente del uso del ácido clorhídrico, lo cual a ingenieros es algo que sorprende. Tenemos, como les comentaba anteriormente, la estimulación de limpieza. Este trabajo se caracteriza por la inyección de pequeños volúmenes de solución ácida, así como no ácida, a tratamiento a bajo costo. Tenemos de un cuarto a 3 barriles por minuto, sin rebasar la presión de fractura. Normalmente esta es una limpieza en los disparos en este tipo de estimulación, el cual permite restituir la permeabilidad natural de la formación al remover el daño. En segundo término, tenemos la estimulación matricial. Este trabajo se caracteriza por la inyección de grandes volúmenes de solución suficientes para restaurar el daño causado a la matriz de la formación a bajo costo. Esto es diferente a la primera. Aquí tenemos de 2 a 6 barriles por minuto, sin rebasar la presión de fractura, lo que permitirá una penetración de fluidos a la matriz en forma radial, rebasando de la zona de daño. Por último, tenemos la estimulación selectiva. Este trabajo de estimulación se desarrolló a través de la tubería flexible en pozos donde hay más de un intervalo
productor disparado o bien en pozos horizontales, dando mayor cobertura el uso de divergentes químicos o mecánicos. Pero como todo, también tenemos las ventajas y por otro lado tenemos las desventajas. Las ventajas es que no se requiere el uso del equipo convencional, así como son bajos costos de intervención, no es necesario recuperar el aparejo de producción para el tratamiento, eliminar la necesidad de control del pozo con fluido de reparación, la reducción del costo de intervención debido al emplear el equipo convencional en caso de estimulaciones selectivas. Desventajas. En desventajas tenemos dos, de las cuales son muy importantes. La presión de circulación limitada al estar en movimiento en la tubería. Las presiones y gastos de inyección están restringidas por las especificaciones de la sarta de tubería. Muy bien. Ahora, considerando el diseño de estimulaciones con tubería flexible, hay algunos pasos que se deben tomar en cuenta, así como seleccionar si el pozo es candidato para efectuar el tratamiento, identificar la zona de daño y origen del mismo, determinar el volumen de tratamiento, determinar los gastos y presiones de inyección de acuerdo al tipo de tratamiento, entre otros puntos. ¿Qué información es necesaria para desarrollar una estimulación? Bueno, por parte del yacimiento tenemos que hacer un análisis de la formación, de la porosidad, permeabilidad, presión y temperatura del yacimiento, mineralogía de formación, densidad de los fluidos de la formación, así como también la profundidad de la formación. Por el lado de la perforación, tenemos que hacer una información sobre el lodo de perforación empleado en la zona a efectuar el tratamiento, la terminación, tuberías de revestimiento, producción, peso, grado y profundidad, fluido de determinación, densidad, tipo de fluido, producción, resultados del análisis nodal, registros e historia de producción, daño, permeabilidad efectivo, gastos de producción. Análisis de laboratorio, hay que tenerlo también en cuenta. Solubilidad en ácido, pruebas de compatibilidad de los fluidos a emplear, pruebas de flujo, determinación de contenido de parafinas y asfaltenos. Ok, muy bien, también tenemos la presión y gastos de inyección. El diseño de una estimulación no solo depende de los volúmenes y tipo de fluidos, sino que también depende de la presión y gasto de inyección, el cual nos permite manejar el diámetro empleado de tubería flexible, así como de los resultados de la prueba de admisión. Hay que hacer 3 pasos sencillos pero importantes, el cual número 1 es evaluar e identificar el daño. En caso de no lograr su identificación, no es recomendable aplicar los tratamientos reactivos. Paso número 2, seleccionar el fluido de tratamiento de acuerdo con las pruebas de compatibilidad y análisis de núcleos. Y el paso número 3, realizar una prueba de admisión para determinar los gastos a presiones y manejar además los requerimientos de potencia. Tenemos la ejecución. Bueno, la ejecución después de que se haya realizado el cálculo del volumen de los fluidos para la estimulación, se debe seguir con los siguientes pasos. Actualizar el estado mecánico del pozo, elaborar un programa operativo para solventar cualquier problema que se pudiera llegar a presentar mediante el desarrollo de la operación, realizar una reunión técnica y de seguridad entre las personas involucradas que van a estar a cargo de dicha operación, instalar herramientas de unidad de tubería flexible y probar conexiones, efectuar la inyección de los fluidos del tratamiento según el programa efectuado los movimientos recíprocos frente a la zona de tratar monitoreando, bajar la TF al fondo del pozo y circular con fluido limpio para desplazar los fluidos de tratamiento. Seguridad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la seguridad durante el desarrollo de la estimulación. Tenemos 4 pasos importantes, el cual es asegurarse que los fluidos de tratamiento sean mezclados correctamente, verificar los límites de retorno
instalar registrador de presión con espacio anular y tubería flexible, asegurar que todo el personal, importante, muy importante, asegurarse que todo el personal cuente con el equipo de seguridad. ¿Ok? Ahora les hablaré un poquito de evaluación de trabajo de estimulación. Para la evaluación de tratamientos en tiempo real se cuenta con la actualidad con la herramienta Downhole Sensor Parquet, software de sensores de fondo, presión, temperatura. Esta es una herramienta de adquisición de datos en tiempo real, el cual nos sirve para monitorear la presión y temperatura a cualquier profundidad de pozo, integrado con un registro de rayos gamma, la cual ayuda a evaluar el tratamiento. También tenemos el análisis de pozo a intervenir. Previamente a la intervención se hace el análisis de producción histórica del pozo, del pozo que en este caso es nuestro candidato, así como las pruebas de restauración de presión y tratamientos químicos realizados anteriormente. La calidad de la información que se tenga para el análisis representa un aspecto fundamental, ya que de ella depende de gran parte el éxito del tratamiento correspondiente al pozo intervenido. Tendencias de problemas a pozo intervenir, porque como en toda operación siempre llega a haber algún problema. En este caso, el pozo seleccionado para nuestro análisis y diseño de estimulación matricial presenta una tendencia, la cual es a la corrosión y problema de parafina, las cuales son nuestras pautas a seguir en el momento de realizar la receta correspondiente al diseño de estimulación para el pozo, tomando en cuenta los parámetros correspondientes involucrados y, por supuesto, los resultados de las pruebas de compatibilidad. Tenemos los parámetros empleados para la determinación y la concentración y volumen de tratamiento. Presiones de inyección. Inyectar presiones por debajo de la presión de fracturamiento. Para lograr esto, hay que determinar cuál es el gradiente de presión de la fractura de la formación a la que se va a inyectar. Tasas de inyección. En las tasas de inyección de la misma prueba de inyectividad se puede determinar la máxima tasa de inyección sin fracturar. Sin embargo, hay que tomar mucho en cuenta que generalmente cuando el ácido llega a la formación se observa un descenso de la presión de inyección por efecto de la eliminación del daño. En este caso, lo más conveniente es aumentar la tasa de inyección para de esta manera poder mantener la presión constante. Volúmenes requeridos. En las prácticas se calculan las etapas del tratamiento y de igual volumen y de cada uno de los volúmenes poroso a 3 o 4 pies de penetración. Así tendremos que el único valor que se necesita para calcular un volumen de tratamiento, la porosidad actual de la arena ser tratada. Lastimosamente muchos de los pozos no tienen Build-Ups actualizados. Por este motivo se debe utilizar la porosidad promedio de la arena a ser tratada, que para nuestro caso es de 14%. Ojo, y muy importante. Consideraciones de diseño. Tasas de inyección permisibles. La permeabilidad de la formación determina la tasa de inyección en la formación. Como regla se requiere que al final del tratamiento la tasa de inyección sea de 0. bpm barriles por minuto como mínimo. Si la permeabilidad no permite que esta tasa sin llegar a la presión de fractura, entonces el pozo es candidato para fracturamiento y no se puede asegurar un buen resultado con acidificación matricial. ¿Tenemos restricciones económicas? Claro que las tenemos. Un pozo con bajo potencial de producción puede limitar las opciones de técnicas de colocación de ácidos. Estará limitado el tipo de ácido a usar, los aditivos costosos y restricciones de seguridad. Los pozos que producen H2S deben de trabajarse con precauciones especiales, ya que aparte del riesgo para las personas, suelen tener tuberías con aleaciones especiales que no se comportan como los aceros corrientes a la corrosión por ácidos. Para estos pozos se necesitan formulación de especiales de ácidos y de inhibidores de corrosión.
Integridad del revestidor y del cemento. Antes de bombear un ácido se debe comprobarse el estado del revestidor, ya que si hay fugas, el ácido puede ser inyectado en una zona diferente en donde se desea. El pozo debe ser preparado y entregado a la compañía de servicio que ejecutará el tratamiento. Por esto se debe de seguir en todas sus etapas y sin brincar ninguna de ellas. Y sus resultados deben ser evaluados. Las operaciones para que puedan clasificarse así es supervisión del trabajo, preparación del pozo, preparación de la locación, limpieza del pozo, limpieza de la tubería con ácido. Como por parte de control de calidad tendremos el ante, el durante y el después. La supervisión del trabajo. La localización del pozo y su acceso debe de estar en buen estado, de modo que permita la entrada y colocación y salida de los equipos de bombeo de una forma segura. El diseño de estimulación ácida para el pozo, luego de las pruebas realizadas en el laboratorio, se formula para receta para el pozo objeto de nuestro estudio. El tipo de tratamiento aplicado en este pozo, así como la cantidad de material utilizada, es uno de los baches. Por último, les voy a hablar un poquito de lo que viene siendo el procedimiento operacional. Esto incluye 9 puntos, de los cuales no se deben dejar pasar desapercibido y que son muy importantes. Revisión de actividades con el ingeniero encargado de la operación, inspección de tanques y verificación que en estos tiempos que estén limpios y libres de desechos, conducir una reunión de seguridad y operacional con todo el personal involucrado a cargo, chequear agua de mezcla, medir turbidez y asegurarse que ésta sea menos que 30 NTU. Si no es así, filtrar en agua en filtros de 2 micrones. La empresa de servicios dispondrá en locación unidad de filtración. Checar el inventario de químicos, realizar test a presión a líneas de tratamiento de 4000 psi durante 5 minutos y sarta de tubería de 3500 grados psi durante 5 minutos y registrar presiones. Así como también se deberá, permítame un momento, así como también los runs de corte shear no deben de ser probados porque no son reutilizables. Bueno, con esto me acabo. Les espero que esta breve introducción haya sido de su agrado. Y si tienen alguna duda, favor de dejarla en algún comentario de abajo.